su misericordia, y que la tormenta se deshace por su misericordia. Aleluya. Hoy tengo la segunda predicación, se llama La praxis del cristianismo bíblico, que es el mensaje para el mes de la Biblia. Y hoy hablamos, la segunda predicación se llama Temor a Dios. Y permítanme compartir un texto bíblico controversial escrito por Salomón en Eclesiastés 12:10. Permítanme compartir con ustedes el libro poético, la poesía de Salomón en Eclesiastés 12:10. Compartirlo con ustedes y así tener la oportunidad de traer la predicación de hoy. Leemos en el nombre de Jesús. Eclesiastés 12:10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Así que vaya conmigo al texto que tenemos hoy. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy amable. Así que hoy hablamos de temor a Dios. La gente está asociando el temor a Dios con miedo a Dios. Y se puede decir que ese es el concepto que los judíos tenían del temor a Dios. El concepto de ellos era miedo a Dios. Por todo lo que habían visto y cómo Dios trataba a los rebeldes en el pueblo y cómo Dios condenaba el pecado momentáneamente. En la gracia, el concepto temor a Dios se refiere a dos palabras importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Que consiste en que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, y a quien yo amo yo respeto. Y tratar la creación de Dios en amor y en respeto. El que es abusador no tiene temor de Dios. Abusa de su esposa, de sus hijos, de los compañeros de trabajo, de sus subordinados, abusa de la gente, no tiene temor de Dios. Porque el concepto en la gracia de temor a Dios es respeto por Dios y por lo sagrado, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Y esa es la praxis del evangelio bíblico. Todos nosotros hemos teorizado muchísimo. Ahora, hay un proverbio dominicano que dice: del dicho al hecho hay un gran trecho. Entre lo que yo digo y lo que yo hago hay un espacio, hay una distancia que tenemos que recorrer. Y ese es el desafío como creyentes. Y creo que en el mes de la Biblia es bueno que reflexionemos. Que no es solo teorizar en el evangelio, que no es solo leer la escritura, sino ser compromisario de ella. Y entonces el que tiene la escritura en la mano debería ser respetuoso por Dios y por su palabra. Y debería respetar a su prójimo. Debería amar a Dios y debería amar a su prójimo. Así que cuando hablamos de temor a Dios en la gracia, no es el mismo concepto que para los judíos. Para los judíos se pudiera decir que temer a Dios es como una predicación que alguien predicó hace mucho, que yo le he contado varias veces,
que se llama Jehová arrancando cabeza. Entonces los judíos veían así, veían a Dios como, y tenían miedo de Dios. En la gracia, nosotros debemos, el concepto de temor a Dios es respetar lo sagrado, respetar a Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y precisamente ese es el nuevo mandamiento que nos da el Señor. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento, el mandamiento de la gracia, que resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y es un resumen de los mandamientos de la ley de Moisés, que está muy ligado al amor, pero el pueblo de Israel no lo entendió de esa manera. Así que adentrémonos hoy en el temor a Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras vienen a prevenir y o a corregir el desenfreno moral. Y de esto es lo que hemos venido hablando. La Sagrada Escritura viene a trabajar la moralidad en los individuos. Y viene a guiarnos como prevenir, cómo yo debo prevenir el desenfreno moral, o cómo trabaja la Escritura el desenfreno moral en los individuos. La iglesia no hemos visto todavía la Escritura como prevención, sino que la hemos predicado más como corrector, para corregir. Pero la Escritura también viene a prevenir. O sea, somos instruidos en la palabra y con esa instrucción nosotros podemos evitar el pecado. Inclusive se habla de que los países que gozan de mayor salud son aquellos que tienen un sistema preventivo. Así que si la iglesia aterriza, y como creyentes aterrizamos en la Escritura y comenzamos a ver la realidad, que no es solo para corregirnos la Escritura, sino para instruirnos, para evitar que nosotros erremos al blanco. Y de esa misma manera, aunque hay gente en la iglesia que la Escritura no lo ha ayudado a prevenir el desenfreno moral, porque aún estando en las congregaciones, inclusive predicando la Escritura, moralmente se han desenfrenado o están desenfrenados moralmente. Y nos referimos al desenfreno moral como la falta de límites en el ser humano, en su forma de actuar, de hablar y de comportarse. Tres áreas que hemos venido observando y que en su momento vamos a trabajar, que es el pensamiento, las palabras y las conductas. Entonces, en esas tres áreas, el individuo tiene que controlar, y la Sagrada Escritura viene para disciplinar esas áreas en nosotros, y así poder evitar el desenfreno moral, que es la falta de límites en esas áreas. Si usted no puede establecer límite en lo que usted dice, en lo que usted hace y en lo que usted piensa, usted está desenfrenado moralmente. Ahora, si puede controlar eso, usted podrá controlar la moralidad, podrá hacer lo que es correcto. El desenfreno moral tiene que ver con impulso, con desorden y caos. Controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, poderlo controlar, no necesariamente lo que yo quiero hacer. Y ese es el concepto en la Sagrada Escritura, que es un elemento importante a observar, y es la naturaleza concupiscente, donde descansan los desenfrenos del individuo, todo lo que tiene que ver con lo inmoral, lo pecaminoso, descansa en la naturaleza concupiscente, que no se puede someter a Dios, no puede hacerlo, ni quiere hacerlo, y está dentro de nosotros. Y ahí
tiene que ver con esos impulsos, el concepto de impulso animal o instinto animal que tiene el individuo en tener comportamiento como los animales, impulsivo, reacciones de explosión. Las Sagradas Escrituras vienen a trabajar esas áreas en nosotros. Trabajan nuestros impulsos, previenen el desorden y el caos en nuestras vidas y lo trabajan. Usted puede tomar una fotografía del concepto desorden, una vida desordenada. La gente que tiene una vida fuera de lo que establecen las normativas jurídicas, los principios de vida en sociedad y los principios establecidos por la palabra de Dios. Sus vidas no están organizadas en términos espirituales, pero tampoco están organizadas en términos morales. Tienen desorden, su vida es un caos. Entonces la Sagrada Escritura viene a establecer orden, tanto en la prevención para que no caigamos ahí, como en aquellos que ya cayeron ahí. Tienen desorden sexual, desorden económico, tienen desorden en su casa, en su vida, en las relaciones con los demás. La Escritura viene a establecer normas, por eso es importante la Escritura para nosotros. El desenfreno moral tiene que ver con rienda suelta a la naturaleza concupiscente y a los deseos. Tiene que ver con los vicios, pasiones y expresiones. La gente que tiene desenfreno moral lo hacen también, su comportamiento y sus expresiones dañan a la gente. De ahí que en Israel se corrigió el guiño de ojo, las pisadas y todo eso. El Oriente se corrigió muchas cosas. En el Oriente, por ejemplo, los romanos corrigieron hasta el peinado. De ahí que la Biblia habla de peinado ostentoso y que alguna gente en la iglesia están enseñando que son las trenzas. No tiene que ver con eso. El peinado ostentoso era dibujos que se hacían las mujeres en la cabeza, insinuando alguna actividad inmoral en términos sexual. Eso, o sea, no era cualquier peinado de ahora, de que un peinado agradable que llama la atención, no, eran peinados que las mujeres se dejaban crecer el cabello considerablemente para luego hacer figura en su cabeza. Ojo con eso, para que no vayan a decirle a las hermanitas que tienen peinado ostentoso porque se ven bien y delicadas. No, no tienen nada que ver con eso. Lo que pasa es que la falta del conocimiento de la Escritura y del contexto de la Escritura y de la historia misma lleva a la gente a caerle encima los unos a los otros, y mayormente en la iglesia han sido más sensibles con las mujeres, ¿no? Aunque hay desenfreno moral en algunas mujeres en la manera de vestir, eso sí, porque está ahí, está dentro de, pero no siempre el desenfreno moral se manifiesta a través del vestido, pero pudiera ser, porque se pierde el decoro en la mujer. Cuando está desenfrenada moralmente, pierde el decoro, porque quiere enseñar demasiado, porque hay una influencia espiritual que está generando dentro de ella llamar la atención al sexo complementario, y quiere exhibir más de lo normal, y quiere que vean atributos en ella, porque tiene un asunto de desenfreno. Eso pudiera ser, pero lo que pasa muchas veces en las congregaciones no tiene que ver con eso, en términos de perseguir
a las personas por el cabello o por su forma de vestir. Y entonces en Israel por eso se tomaba en cuenta el guiño de los ojos, porque hay gente que dicen mucho, como caminan y como lo que hacen con los ojos. Y no es una picada de ojo como agradable que le damos a una persona en una señal de amor o una señal como de que lo apoyamos. Es diferente, porque hay elementos de codicia y todo eso, ¿no? El desenfreno moral tiene que ver con vicios, pasiones y expresiones. Hay gente que ha perdido el control y entonces la Escritura viene para prevenir y también para corregir el desenfreno moral. Igualmente, la Escritura viene para trabajar el libertinaje dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, viene para prevenir y corregir el libertinaje. Y el libertinaje tiene que ver con la vida excesiva y abusiva en la manera de decir o hacer las cosas. Y el libertinaje es una conducta libertina, entregada sin freno a placeres, a pasiones, tiene que ver con desvergüenza, con abuso y con irrespeto. En la iglesia se da el libertinaje porque es como el abuso de confianza. Así se da. Porque se supone que hay una libertad en la que nosotros debemos tratarnos como hijos de Dios, como familia de fe, como comunidad de fe, y entonces algunos abusan de la confianza que alguien le da para engañarlo. Y eso se considera libertinaje. Abusan de la confianza que le dan a alguien que entró a su casa y que usted lo dejó entrar porque es su hermano, porque es su hermana, porque son de la misma congregación, y termina abusando de sus hijos, de la confianza de ustedes. Eso tiene que ver con el libertinaje, una vida libertina, fuera de principio. Creo que la Sagrada Escritura está previniendo esa manera de libertinaje. Y dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Porque también el uso excesivo de las bebidas alcohólicas lleva a la gente al libertinaje. El uso de sustancias alucinógenas. Tienen vida libertina. Tienen lenguaje fuera de lo común, de lo correcto. Y una de las cosas que la Sagrada Escritura quiere trabajar en nosotros y quiere prevenir en nosotros es que terminemos abusándonos unos a otros. El libertinaje, cuando la gente habla en nombre de Dios y le quita dinero a la gente en nombre de Dios, le pide o le roba, lo engaña y le dice mentira. Eso es libertinaje. Abusan de la libertad que en Cristo tenemos y de la confianza que le damos o que le damos a alguien cuando lo escuchamos, y que es capaz de despojarnos de lo nuestro por técnica psicológica, sin que nosotros estemos de acuerdo y que se vaya más allá de lo que la Sagrada Escritura ha establecido. Eso es libertinaje. Lo haga el predicador,
lo haga el pastor o lo haga el hermanito que hace cadena y no se le ha salvado a nadie que no ha engañado en alguna área. Es libertinaje. Es como el abuso de poder, abuso de confianza. La Escritura viene para prevenir ese tipo de comportamientos y de conductas. ¿Qué dice Salomón acerca de el temor a Dios? Yo leí el contexto en el texto y le decía que es un texto controversial porque Salomón está tratando un asunto general en términos particular y no siempre la gente sabe interpretar el contexto y el texto. Y él nos da una cátedra en esta expresión poética. Y dice que el predicador procuró hallar palabras agradables. A Salomón en el Eclesiastés se le llama como el predicador. Inclusive él hace predicciones interesantes en Eclesiastés. Y escribir rectamente palabras de verdad. Y dice, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavo hincado son la de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Está interpretando Salomón un concepto más allá del contexto en que vivía y está diciendo que la palabra de los pastores en las congregaciones son como cuando usted coge un clavo, 5 pulgadas de él, y un martillo en la mano y lo pone en una coyuntura y le da pipó. Eso está diciendo él literalmente. ¿A qué se está refiriendo? A esa palabra que escasea hoy, que es la palabra que produce arrepentimiento. Porque la gente sigue corriente mundana y la corriente mundana es aquello que acomoda. Y esa palabra no deja de ser bíblica. Lo que pasa es que tenemos que entender el concepto. En la Escritura tiene de todo. La Escritura enseña a la gente cómo enriquecerse de manera apropiada. Enseña a la gente cómo disciplinarse y enseña a la gente cómo obtener las promesas de Dios. Si yo solo predico de las promesas de Dios, entonces no se produce lo que dice el texto aquí. Para que se produzca lo que dice el texto aquí se requiere una palabra que confronte nuestras vidas conforme al comportamiento que hemos tenido en algún momento o que tenemos momentáneamente o que pudiera darse en el futuro. Y entonces esa confrontación Salomón está presentando que es como cuando usted toma un clavo y un martillo y lo pone en la coyuntura de la gente. Esa es la palabra de Dios que él se está refiriendo, que va a producir en nosotros arrepentimiento, para que haya un cambio, una palabra que confronta y me lleva al pasado, me visita en el presente y traza mi futuro, diciéndome lo hiciste mal aquella vez que tenía tal comportamiento, o lo estás haciendo mal ahora, y para el futuro previene. Y esa es la predicación que la gente rechaza, pero eso por naturaleza, porque no hay que ir a una iglesia donde siempre me estén confrontando. Yo pudiera ir a una que me activen las promesas y que siempre la profecía sean del bienestar que voy a recibir, no de una palabra de ciencia llamándome al arrepentimiento. Corriente mundana de la iglesia, que se ha traducido entre los creyentes, no solo de este tiempo, sino desde antes. La gente no prefiere la escritura, sino prefiere la palabra profética, que debe estar sometida a la escritura y que yo debo hacer un juicio cuando la escucho. No solo de la palabra, sino del comportamiento del profeta. Y entonces él está diciendo,
cuál es el propósito de la predicación y cuál es el efecto de la predicación. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, hijo mío, a más de esto, por encima de esto, sea amonestado, le dice. En el día de hoy, de corazón le digo, acepta la amonestación, arrepiéntete y deja que el Espíritu de Dios te transforme para que te conviertas en un hijo de Dios como una vasija de honra, donde te beneficiarás tú y beneficiarás a otros. Y ese es el propósito de la Escritura. La Escritura siempre debe ser dura, no siempre. Hay momentos que tiene una palabra que de alguna manera tiene que ver con nuestras emociones y es buena y es palabra de Dios y es revelación. Ahora, ocasionalmente te amonesta. Acepta la amonestación de la Escritura, porque si no, de balde la lleva. Y esa amonestación tú la aceptas cuando produce arrepentimiento y produce cambios, donde tú arreglas cosas, como cuando se está aflojando una cerradura y tú tomas un destornillador y le das un toquecito para que ajuste. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y está haciendo un análisis acerca de su experiencia, de cómo el conocimiento a él le produjo cierta fatiga. Y en términos general, no se está prohibiendo el conocimiento o la lectura, ¿okay?, sino que produce cansancio y no necesariamente surte un efecto espiritual. Ojo con esto, porque una de las gente que manda a leer en términos personal soy yo, y que quiere leer y le gusta aprender, y desde pequeño, por accidente, fui a una biblioteca y nunca más me he desconectado de la lectura. O sea, de niño fui por accidente, después le cuento, a una biblioteca y comencé a ir, no solo porque no tenía posibilidad para comprar libros, porque vengo de una familia de escasos recursos económicos, sino que me gustó el asunto, y cuando llegué a San Cristóbal, el día siguiente de estar allá, que llegué siendo adolescente, lo primero que investigué, ¿dónde estaba la librería? Frente al parque de San Cristóbal. Y cuando vine a vivir a Santo Domingo, me encontré con la República Dominicana. O sea, leer es bueno, te enriquece, tú aprendes. Hay muchísima gente que son autodidactas, y no puedo decir que soy autodidacta porque le quitaría autoridad a Cristo, y a Él me enseñó personalmente. Pero no estoy aquí para decirte eso, sino para decirte que cuando tú lees y lees, te produce cansancio, y lo principal no es la filosofía, no es el conocimiento. Ahora, hay una respuesta que le da Pablo a ese texto, y está en la primera carta que él escribe a Corinto, en el 8:1. Él dice lo siguiente, le da una respuesta a ese texto, pero ya es de la gracia. Vaya conmigo para que pueda nadar en la Escritura. Y él le dice, en cuanto a sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ojo con eso, dice punto. Y voy con lo que quiero decirle. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dice que aquí el apóstol Pablo está tratando el caso
Y lo que nos está diciendo es, Salomón dice que produce fatiga de la carne. Y Pablo nos dice, el problema del conocimiento existe cuando no hay un equilibrio de amor. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Entonces ahí viene el problema, dice Pablo. El conocimiento sin amor es lo que va a traer problemas. Porque el conocimiento debe estar acompañado del amor. Y de eso se trata el temor a Dios. Amor por el Señor, por el prójimo, respeto por Dios y por el prójimo. Entonces, si usted tiene conocimiento pero usted no tiene amor, imagínese usted, graduado de la universidad en teología, con todo el conocimiento del mundo, tiene un PhD o un doctorado en divinidades, y entonces usted no tiene amor. ¿Qué usted cree que le va a pasar? Entonces, ahí hay problema. El conocimiento no será efectivo como se quiere. Y entonces Salomón está diciendo, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne. El fin del discurso leído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, esto debería ser una serie, no una predicación, sino una serie para hablar solo de eso y aterrizar en la Escritura acerca del temor a Dios como todo del hombre. Porque posiblemente algunos estén pensando que van a agradar a Dios porque ejerzan ministerio o porque sean buenos cooperadores en la iglesia. Van a abrir el cielo. Ojo con eso. La Escritura está diciendo que es el temor a Dios, que es el respeto por Dios, por las cosas sagradas. Es el amor a Dios y al amor a tu prójimo que va a producir alguna respuesta. Y todo lo otro usted lo hace, pero no lo haga pensando en que usted va a mover el cielo, ni va a provocar que Dios esté a su favor. Y Salomón sabe de esto, y por eso él habla del fin del discurso. Y nos llama a dejar de ser teóricos para ser prácticos en la relación con Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ya saben que el texto está en un contexto del antiguo pacto y que existían los mandamientos de la ley y los mandamientos de la ley moral. Y nosotros hoy no guardamos la ley, pero se tradujo la ley moral en el nuevo pacto como parte de la dinámica de la gracia. Y por eso se traduce en amor a Dios y al prójimo. Y se refiere a la ley moral. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, porque si no tienes temor de Dios, aquellas cosas que tú estás protegiendo hoy, que están encubiertas hoy, un día van a ser manifiestas delante de Dios. Y como en el antiguo pacto se hablaba considerablemente del juicio de Dios, hoy nosotros hablamos considerablemente del arrebatamiento de la iglesia. Punto importante. Para ellos el juicio de Dios, para nosotros el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia? Porque el arrebatamiento de la iglesia precede al juicio de Dios. Y aquellos que son arrebatados ya no tienen que ir al juicio de Dios. Pero aquellos que no son arrebatados sí tendrán que ir al juicio de Dios. Por eso es que, haciendo el análisis, en respuesta, el apóstol Pablo habla que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina
que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aleluya. Y es interesante porque el profeta Isaías dice que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar en el camino. ¿Alguien está aquí hoy? Y es posible que aquí haya gente que no tiene mucho conocimiento, pero tiene amor, tiene temor de Dios. Y no quiere decir que usted se quede ahí, porque de hecho la iglesia lo que quiere es que usted llegue a ser un líder servidor. Y para ser un líder servidor usted tiene que ser formado en el conocimiento de Dios y de la palabra. Y es un desafío para que todo el que asiste a la iglesia pase de ser asistente de una congregación o el concepto tradicional de miembro de una congregación para convertirse en líder. Necesita el conocimiento. Ahora, un punto importante es que si Dios te conoce a ti, si tú tienes una buena relación con Dios, eso es importante y es más importante que estar graduado de teología. Y no quiere decir que no sea importante, porque desde Israel se crearon escuelas. En Israel había escuela para sacerdotes, había escuela para profetas y había escuela de teología para los maestros de la ley. Eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto se supone que debemos superarlo con crece y que todos debemos ser formados. Ahora, no es suficiente con tener un título, con tener conocimiento, sino con tener una relación apropiada con Dios en términos prácticos. Y eso es de eso es que hablamos en la praxis de la Escritura. El temor a Dios es básico en una relación con Dios. Ser conocido por Dios, conocer a Dios y ser conocido por Él, ser aceptado por el Señor y tener una relación extraordinaria con Dios. Eso es básico. Y si tenemos la Escritura y hablamos de la Escritura y al final la Escritura no produce ningún efecto en mí, hay una pregunta. ¿Tiene algún sentido? ¿Algún sentido tiene eso? Establece el texto sagrado. En el libro de los Salmos, el 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Ya. Reflexionemos en esto. Somos estudiosos de la Escritura, somos líderes de iglesia, somos predicadores, pero no somos capaces de ponerle freno a áreas importantes de nuestras vidas. ¿Qué efecto está produciendo la Escritura en ti? Y entonces el salmista dice que se cuidó de abrir su boca porque habían impíos alrededor. Puso freno. Andaré en mis caminos para no pecar con mi lengua. Atenderé a mis caminos. Atenderé a mis responsabilidades. Atenderé a los principios para no desenfrenarme verbalmente. Y guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Y entonces, el escritor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, nos da una cátedra acerca de ese concepto del cristianismo práctico. Si son amables y van conmigo, en Efesios capítulo 4 hay una cátedra acerca del cristianismo práctico y del temor de Dios. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es una gran pregunta.
¿Quién ha sido nuestro maestro? Ha sido Cristo nuestro maestro. Hemos seguido sus enseñanzas fielmente. Hemos abierto el corazón a Jesús para hacer lo que Él ha dicho, lo que Él ha determinado conforme al diseño de la Escritura. ¿Es eso lo que hemos hecho? ¿Eso es lo que queremos realmente? Entonces el sentido práctico del Evangelio es ese. Número 1, si en verdad le habéis oído. 2, si habéis sido por Él enseñados. Hemos sido enseñados por Jesús, hemos escuchado su palabra y hemos visto su palabra conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto debería ser un ejercicio práctico. ¿Cómo yo me despojo del viejo hombre para que no permanezca conmigo como si fuera yo un vicioso? Porque ese comportamiento aprendido lo arrastro conmigo. Ese sería el ejercicio, toda una dinámica. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el viejo hombre. Hay gente que no se conocen y que no saben cuáles son sus debilidades, qué pasaba con ellos antes, cómo se sentían antes. Y el hecho de aprender a conocer al ser humano y a conocerme a mí, cuando de alguna manera resbalo, me asusto, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y solamente en pensar en que pudiera caer en lo que yo vivía antes, es vivir una pesadilla que fue superada. Y no quiere decir que lo haré con mi fuerza, sino con la ayuda de Dios. Pero estoy muy pendiente de donde yo salí, de donde Dios me sacó, cómo me sacó, con brazo fuerte. Y solo atendiendo a la Escritura puedo permanecer por su gracia. Porque Él nos sostiene y Él nos ha sostenido. Pero tenemos que estar pendientes. Si yo no soy capaz de identificar quién yo era y quién soy hoy, cuál es el diseño del nuevo hombre que Dios ha creado, de la nueva mujer que Dios ha creado, no entraremos ahí. Nos quedaremos con el traje viejo, con el ser humano anterior sin ninguna transformación. Y ese texto está trayendo la base de la salvación, de la relación con Dios, del compromiso cristiano, que está implícito aquí el concepto transformación y el concepto conversión. Es muy amplio. Él lo deja ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja mujer, tiene que ver con el pecado, con el vicio. Y entonces la Escritura nos va a guiar para que nosotros aprendamos a despojarnos y a abrir el corazón para que se implante lo nuevo de Dios, que lo trae el Espíritu de Dios a nuestro ser. Y es una transformación que el concepto es hacer algo nuevo a partir de lo que ya existe. Y ese concepto en la Escritura se llama regeneración. Es lo que trae el nuevo ser y lo hace el Espíritu de Dios. Y lo implanta en nuestro ser, en nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual. Pero para eso yo tengo que despojarme. Yo me despojo cuando voluntariamente entrego algo. ¿Qué tengo yo que entregar? Pero yo tengo que identificar eso y rendirlo. Y entonces en la praxis del Evangelio, en mi oración, yo no oro como oran las otras gente,
sino que tú debes orar conforme a tu necesidad, conforme a tu situación. Y lo que tú confiesas delante de Dios no es el pecado de todos, sino el tuyo, y el tuyo es particular. Porque tú identificas cuál es tu debilidad. Tú eres capaz de hacer una introspección, un análisis interno y darte cuenta qué cosa de la vieja mujer, del viejo hombre todavía está en ti y tiene ese comportamiento viciado, o qué conducta aprendida tú no te has podido despojar, o qué cosa mala tú tienes de tu papá o de tu mamá, qué cosa mala tú tienes del tío, de la gente con la que tú te asociaste, qué tanto tú te dejas influenciar de lo que están alrededor de ti. Eso es importante. Entonces, si tú no identificas eso, nunca te podrás despojar. Así que no es solo de palabra. Sí es bueno decir un día, yo renuncio a tal cosa. Claro que eso es bueno, pero no es suficiente. Usted tiene que identificar y trabajar, y para esto está la Escritura, para guiarnos a trabajar esas áreas. Y ese es el evangelio práctico, el que vivimos día a día. Y ese es el temor a Dios. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Una renovación que, aunque la Escritura está diciendo que lo hagamos nosotros, es una obra del Espíritu de Dios. Que cuando yo he recibido el perdón de mis pecados y he sido justificado delante de Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a trabajar áreas en mí de manera agresiva, y tienen que ver con lo nuevo que se va a implementar, pero también trabajar aquellas cosas viejas que yo aprendí, que yo heredé, que yo viví y que está en mí y que yo necesito irla trabajando. Entonces ahí viene la dinámica, donde el Señor me va cambiando esas cosas viejas por nuevas. Es todo un ejercicio interesante que está planteando el texto bíblico. Y entonces ahí viene la renovación en la manera de pensar. Porque tú eres lo que tú piensas. Yo soy lo que yo pienso, lo que yo creo de mí. Lo que yo creo que soy incapaz de hacer, no lo haré. Porque cuando intento hacerlo, el sistema nervioso me traiciona. Porque yo no soy capaz de creer que yo puedo hacer eso y que Dios puede hacer eso en mí. Necesito entender ese principio. Y esto se hace en términos prácticos, en la vida, en el ejercicio, en el quehacer de la vida y de la oración de cada día. Quizás alguien te pregunta, ¿oraste hoy? Y posiblemente usted le diga que sí. Y la pregunta debió ser, ¿fuiste efectivo en la oración de hoy? Y somos efectivos cuando somos capaces de decirle a Dios cuál es el área del viejo hombre, de la vieja mujer que se subleva. Y decirle, Señor, trabaja en mí. Yo quiero trabajar ese tema. Yo tengo una reacción a tales medicamentos que me dan alergia. Y entonces yo tengo una reacción, algunas palabras que me producen rebeldía y tengo deseo de brincarle, de hacer esto, aquello. Entonces usted va donde Dios y le dice, trabaja en mí hoy, yo quiero trabajar eso. Y usted enlista y va trabajando uno por uno, porque eso tiene que ver con su vieja mujer, con el viejo hombre. Y por eso es que alguna gente alrededor de nosotros se resiste al Evangelio y a Cristo, porque no ha visto en nosotros aquello que nosotros decimos que somos. Y dicen, si el Cristo que Él tiene me lo ofrecen a mí, yo no lo quiero, porque ese yo no lo quiero. Porque no están viendo a Cristo, sino a usted, están viéndome a mí. Y no quieren el Cristo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un Cristo que tiene una vida impía. Y la gente no quiere ese, la gente quiere otro Cristo. Y se resiste a recibir el Evangelio. Porque no hemos trabajado el viejo ser. La mentalidad no ha sido transformada y no le hemos abierto la puerta al Espíritu de Dios para que implante en nuestro espíritu el nuevo que está diseñado para nosotros. Yo necesito esa praxis así de sencilla para que las cosas sean diferentes en mi vida. Y hasta la relación de pareja cambiará, la relación de familia cambiará, el entorno cambiará, la gente tendrá una nueva percepción de nosotros, nuestros compañeros de trabajo cambiarán porque tendrán otra percepción. Lo que pasa es que hay un híbrido
que no se ajusta. Usted ha escuchado un término que utilizan los comunicadores y dicen maco con cacata. Eso es un híbrido que ellos inventaron. No sé de dónde se lo inventaron. Pero es un híbrido extraño. El viejo hombre y el nuevo hombre no encajan. No encajan. Tarde o temprano hay una ruptura y se rompe por el nuevo hombre, porque el viejo hay que deshacerse de él. Hay que entregarlo, mejor dicho. Yo debo entregarlo en las acciones, en la conducta, en los pensamientos, en la actividad. Yo debo saber cuál es la característica de ese viejo hombre. Eso es práctico. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Tres conceptos sumamente importantes que están ligados al nuevo hombre: la justicia, la santidad y la verdad. Punto importante. Esos tres elementos son suficientes para nosotros pasarnos horas aquí analizando. Ahora, sería más interesante que nos apliquemos eso como antídoto. ¿He recibido yo el nuevo hombre con esas tres características? Justo, santo, verdadero. Si algo falta, entonces usted lo busca. Porque yo no vengo a decirte que todo lo que hay en ti está mal, no es verdad. Y no todo lo que hay en ti debe ser cambiado, aunque hay un coro que dice eso. Que todo lo que hay dentro de ti tiene que ser cambiado. No es todo, es una parte. Y entonces hoy tú debes identificar qué es lo que falta. ¿Dónde tú estás comportándote como la vieja mujer? ¿Dónde te estás comportando como el viejo hombre? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué tipo de reacción? ¿En qué comportamiento que la gente tiene que te hace reaccionar? Para eso está la Escritura. Y eso es práctico. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior. Y ya concluyendo, es bueno que observemos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y yo cuando niño sentía que alguien estaba grabando todo lo que yo hacía. Y entonces me asusté considerablemente. Y a partir de ese momento trataba de hacer la cosa lo mejor posible cuando estaba solo. Porque sentía que alguien me estaba grabando. No es fácil de explicarle eso. Pero sí le digo que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dos cosas. El rostro del Señor está tanto con uno como el otro. Lo que pasa es que está atento a las oraciones, pero también está atento al mal. Está atento a lo bueno, pero está atento a lo malo. Y cuando yo hago lo que es malo, el Señor me ha dado una salida y me dice arrepiéntete, porque esa conducta que tú tienes no es apropiada. Y entonces como el Señor está atento, le digo, Señor, perdóname porque se me fue la mano. Eso es importante. Entonces está atento a lo justo, pero también está atento a los injustos. Está atento a las oraciones, está para escuchar las oraciones, pero también está escuchando las maldiciones. Porque Él va a castigar el mal. Sea lo que la Escritura establece, o como dice 2:13 de primera carta de Pedro, por lo que las leyes establecen.
porque Él no solo castiga el mal que está expresado en la Escritura, sino lo que establece el Estado de Derecho. Pero tengo que terminar para poder volvernos a ver y así tener la oportunidad de conversar con ustedes de nuevo de este tema de la praxis del Evangelio bíblico. Y concluyendo, las Sagradas Escrituras trazan la pauta para la vida abundante. Punto importante. Si tu vida no está siendo abundante y está sirviendo a Dios, entonces debe analizar, debe detenerte. De la misma manera que nos detenemos cuando nos pasa algo. Nos pasa algo, entonces analizamos, ¿lo que me pasó lo provoqué yo? ¿Lo provocó alguna conducta? ¿O lo que yo estoy viviendo lo estoy provocando yo? ¿O es parte de la circunstancia? Entonces una técnica es que usted debe saber si lo que usted está pasando es un proceso o es la consecuencia de su pecado. Escuche bien. Y esa es la praxis del Evangelio bíblico. Cuando me está pasando algo, yo examino, ¿me está pasando por mi pecado? ¿O me está pasando porque yo estoy siendo procesado? ¿Lo provoqué yo o es un asunto para probar mi fe? Yo tengo que saber eso. Porque si me paso la vida entera diciendo que estoy en proceso, posiblemente no tenga solución, porque la solución está en que yo reconozca que es por mi pecado lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy pasando. Ahora, no siempre la situación que usted está viviendo es por su pecado, sino es un proceso. Y usted tiene que identificar eso. Si no lo identifica, ni siquiera va a poder saber orar por el asunto. Ni va a tener una respuesta satisfactoria para usted. La vida abundante que el Señor nos ha dado, quiere que la vivamos. Y yo la vivo mi vida abundante cuando yo sé lo que estoy viviendo, cuál es el origen. Porque vivir abundante, la vida abundante no es sonreír todo el tiempo, ni tener abundancia todo el tiempo. La vida abundante es permanecer al lado del Señor, en Él, tener su gracia y su cobertura, y yo ser capaz de identificar cuál es el origen de lo que yo estoy viviendo. Y la Sagrada Escritura, y aquí cierro con ustedes, nos guiará a la correcta administración de la vida y de los recursos. La Escritura vino para eso, para enseñarme a mí a administrar mi vida y mis recursos. Y hay gente que están en las congregaciones y no saben administrar bien su vida. Y la Escritura nos enseña. Y mucho menos saben administrar sus recursos y las cosas que Dios pone en sus manos. Así que si yo abrazo la Escritura, si soy capaz de vivir en ella y de atesorarla, yo debería tener vida abundante y yo debería aprender a administrar mi vida y mis recursos. Porque la Escritura me enseña eso en términos prácticos. Nos vemos pronto.